Buenos días, hermanos. Vamos a ir tomando nuestros lugares. Vamos a dar inicio a nuestro servicio del día de hoy. Nos da mucho gusto saludarnos, darles la bienvenida también a los hermanos y amigos que puedan seguir la transmisión a través de Facebook y también aquellos a quienes en un futuro vean la transmisión en YouTube. Y al mismo tiempo les pedimos que sean partícipes con nosotros de este servicio, que vayan igualmente a los pasajes que vamos a estar revisando el día de hoy, que si están en sus hogares puedan alabar al Señor también en este tiempo de alabanzas que vamos a tener. Entonces, pues bueno, siempre es un gusto podernos ver de nueva cuenta, hermanos. Estamos muy agradecidos con el Señor por todas sus bendiciones, no solamente el día de hoy, sino toda la semana. Seguramente que cada uno de nosotros durante la semana estuvo lleno de bendiciones, ¿no? Yo creo que no hay nadie que pueda decir que no tuvo ninguna bendición, ¿no? A menos de que no la quiera ver, pero eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, hermanos, vamos a dar inicio a este servicio. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Vamos a pedirle a Él que sea el que llene este lugar y el que nos guíe durante todo el tiempo que estemos aquí. Entonces, si gustas acompañarme en oración, por favor, hermano. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tus innumerables bendiciones, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Sin lugar a dudas, Señor, que si quisiéramos, Señor, contar cada una de tus bendiciones, Señor, cada una de las obras, Señor, que día con día realizas en nosotros, Señor, sería imposible, Señor. No nos alcanzaría ni aún toda nuestra vida, Señor, para poder enumerar, Señor, todo lo que día a día haces en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos, Señor, la manera en que nos cuidas, la manera en que provees, Señor, de todas nuestras necesidades, Señor. Y, Señor, el día de hoy queremos venir agradecidos delante de ti, Señor, con un corazón sencillo, humilde, Señor, necesitado, Señor, sobre todo de ti, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu guía, Señor, de tu dirección. Señor, como dice tu palabra, Señor, nada es posible si no estamos contigo, Señor, absolutamente nada, Señor. El día de hoy, Señor, queremos poner en tus manos nuestras vidas, Señor. Queremos aprovechar, Señor, este tiempo y este momento y pedirte perdón, Señor, por todas nuestras faltas, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, que hemos hecho y que no te agradan, Señor. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones, tú conoces lo que hay en nuestra mente, Señor. Tú conoces, Señor, aún esa palabra que vamos a pronunciar antes de que cada uno de nosotros la diga, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por todas aquellas cosas que hacemos y que te ofenden, Señor. No solamente que hacemos de manera inconsciente, Señor, sino en muchas ocasiones, Señor, de manera muy consciente, Señor, las hacemos y aún así, Señor, sabiendo que te ofenden, Señor, aún así las realizamos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, ayúdanos en ese proceso de santificación, Señor, que cada vez, Señor, seamos más parecidos, Señor, a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ve delante de nosotros, Señor, en todas nuestras batallas, en todas aquellas luchas, Señor, que cada uno de nosotros tenemos, Señor, y que tú conoces, Señor. Permítenos, Señor, siempre tener ese corazón humilde, Señor, viniendo diariamente, Señor, hacia ti, Señor, en nuestra oración matutina, en nuestra oración vespertina, en cualquier tiempo, Señor, que oremos, y ponernos siempre, Señor, a cuentas delante de ti, Señor. No sin olvidar siempre, Señor, agradecerte por todo, Señor, lo que has hecho en nosotros, por quien eres tú, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, Señor, por habernos llamado, Señor, a conocerte, porque, Señor, sin lugar a dudas que ese es el regalo más grande que hemos recibido en toda nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por la vida de nuestros hermanos aquí presentes, por los que vienen en camino, Señor, por los que han de estar en algunos minutos más reuniéndose junto con nosotros, Señor. Te pedimos que los traigas con bien, Señor, que cuides sus pasos y que ellos puedan unirse, Señor, a nosotros, a este culto, Señor, en agradecimiento, en alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor, por todo esto, Señor. Te pedimos
que tú obres, Señor, a través de cada uno de los servicios que el día de hoy estarán interviniendo, desde la cabina, Señor, el audio, Señor, los instrumentos, la alabanza, los hermanos que están en la recepción, Señor, del templo, Señor, por supuesto, en la dirección del culto y en la predicación del día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a prepararnos para tener este tiempo de alabanza. Te pido que me acompañes al Salmo número 62. Salmo 62. Vamos a leer solamente los versículos del 5 al 8, por favor. Y cuando lo tengas preparado, si te puedes ir poniendo de pie, vamos a ir preparándonos para tener este tiempo de adoración a nuestro Señor. Salmo 62, cuando lo tengas listo, si te puedes poner de pie. Y vamos a leer los 4 versículos, todos juntos, al mismo tiempo. Entonces, la Escritura dice así, la palabra del Señor dice así, Salmo 62, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Amén, hermanos. Vamos a preparar nuestros corazones y vamos a alabar a nuestro Señor con todo nuestro amor.
Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Sí, bueno. Cuán grande es nuestro Señor, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la predicación. Les pedimos, hermanos, que si tienen alguna llamada urgente que recibir, puedan poner su teléfono celular en modo de vibración, de tal manera que estemos todos atentos a este tiempo. Hoy vamos a continuar, vamos a retomar ese estudio que hemos estado llevando ya a través de algunos meses, que es acerca de la carta a los romanos. Hoy vamos a estar comenzando a ver el capítulo número 6. Entonces, como lo hemos estado estudiando, ha sido una carta pues muy edificante, apasionante, y seguramente que a cada uno de nosotros el Señor nos ha estado hablando a través de esta carta. Entonces, es nuestra oración que puedas estar totalmente atento y que el Señor abra nuestros corazones. No quiero dejar pasar la oportunidad de darle la bienvenida a Raquel. Me parece que es la primera vez que está aquí con nosotros. Puedes levantar tu manita, Raquel, para que te vean en la congregación. Pues bienvenida, Raquel. Nos da mucho gusto verte aquí, tenerte aquí. Esta es tu casa, cuando gustes. Las puertas están abiertas. Entonces, muy bienvenida, Raquel. Y bueno, hermanos, vamos entonces a pasar al tiempo de la predicación. El día de hoy va a traernos el mensaje de la palabra del Señor nuestro hermano Gerardo Vázquez. Entonces te pido que vayas abriendo tu Biblia y vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias porque hoy, Señor, tú nos sigues hablando a través de ella. Hoy podemos escuchar tu voz de manera audible, podemos conocer tu pensamiento de manera palpable, Señor. Podemos saber, Señor, cuál es tu voluntad para con nosotros y los planes, Señor, que tú tienes para con nosotros, Señor. Dice la Escritura que tú nos conocías aún, Señor, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes, Señor, a través de la predicación del día de hoy, Señor, a través del mensaje que tú de antemano, Señor, has puesto, Señor, a través de nuestro hermano, el pastor Gerardo Vázquez, Señor. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, obres en él. Te damos gracias por su vida, por la vida de la hermana Acela, de su esposa, Señor, y que tú le sigas, Señor, utilizando para la predicación de tu bendita palabra, Señor. Permítenos abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, no salga, Señor, de este espacio de la misma manera que como entramos, Señor, que seamos refrescados, Señor, que seamos animados, Señor, y también exhortados, Señor, por tu palabra. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días. Buenos días. Todavía. Antes de comenzar, les voy a pedir a Dios si podemos inclinar nuestro rostro. Hay hermanos que están enfermos. No quiero mencionar a nadie por nombre, mi memoria es muy cortita, entonces para no olvidar a nadie, mejor pedir por... El Señor sabe quiénes son los que están enfermos
y que por esa razón no están con nosotros. Entonces, porque la verdad es que mi memoria es de un baile, entonces casi nomás prendido o apagado. Entonces, antes de empezar vamos a... Señor, te damos gracias por las bendiciones, Señor, gracias por tu cuidado, gracias por permitirnos meditar en tu palabra, Señor. Señor, y que tu Espíritu sea el que hable en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por ello y Señor, te pedimos por nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Señor, que tú les sanes y que pronto podamos verlos aquí, Señor, entre nosotros. Señor, tú sabes quiénes son, te los ponemos en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Yes, bueno, no sé. Bueno, no se escucha, ¿verdad? La otra, ¿sí? Sí. Si no podemos quitar uno. Bueno. Sí, se escucha perfecto. Ok, gracias. Así ya tenemos. Ahí está. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 10. Si me permiten, voy a usar la versión internacional. Dice así la palabra de Dios, dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Versículo 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. El 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Hay una reseña por ahí de un libro: cuando fue abolida la esclavitud en nuestro país vecino, dicen algunos de nuestros primos, ya ven que ellos abolieron
la esclavitud, al menos salió el edicto en 1863, el 1 de enero, para que entrara en vigencia el 1 de enero. Pero desde 1862, o sea, de septiembre, unos 4 o 5 meses antes, ya había firmado el edicto el presidente Abraham Lincoln para que se aboliera la esclavitud. E iba a entrar en vigencia a partir de enero de 1863. Pero como suceden en esas cosas, realmente entró en vigor fue cuando la Confederación, los sureños, se rindieron definitivamente hasta el 18 de diciembre de 1865. O sea, casi 3 años después de haber firmado el edicto el presidente. Hay un libro de un hombre que cuando esto sucedió tenía la edad de 9 años, cuando se estaba aboliendo la esclavitud en Estados Unidos. Su nombre es Booker Washington, obviamente un hombre de color, y su libro, una autobiografía que se llama Salida de la esclavitud. Permítame compartir lo que él dice. El regocijo entusiasta de parte de las personas de color emancipadas, o sea, libertadas, duró apenas por un breve periodo. Dice él, porque noté que cuando volvieron a sus cabañas hubo un cambio en sus sentimientos. La gran responsabilidad de estar libres, de tener que hacerse cargo de sí mismos y de tener que pensar y planear por sí mismos y sus hijos, pareció apoderarse de ellos. Era muy parecido a dejar suelto a un adolescente de 10 o 12 años en el mundo para que se valiera por sí mismo. En unas pocas horas, las grandes preguntas con que la raza anglosajona había estado batallando por siglos habían sido echadas sobre estas personas para que las resolvieran. Había las preguntas de una vivienda, de una vida, de una crianza de los hijos, dónde se iban a educar, cuál iba a ser su ciudadanía y el establecimiento y sostenimiento de iglesias. ¿Fue acaso sorpresa alguna que en pocas horas el regocijo entusiasta se cesó y un sentimiento de honda tristeza pareció extenderse por las viviendas de los esclavos? Dice un comentarista, después de una breve celebración, muchos ex-esclavos volvieron a los campos para continuar su servidumbre como aparceros, podríamos decirle como jornaleros. Aunque oficialmente eran libres para ir a donde quisieran, poco cambió para ellos en un sentido práctico. La emancipación, la libertad legal, solo les presentó a los esclavos la oportunidad de vivir como personas libres. Pero convertir su estatus legal en una experiencia real exigía una transformación interna. Los que se hallaban en este reto, los que hallaban este reto demasiado terrible, temible, preferían la incómoda familiaridad de la esclavitud. Dice, qué tonto parece esto desde la perspectiva de los que nunca han conocido la esclavitud. Si nunca hemos conocido la esclavitud, se nos hace ridículo pensar en que tuvieran miedo en tomar las responsabilidades para ellos sostenerse, para ellos vivir, para ellos proveer para su familia.
Y sin embargo, los cristianos, y yo diría la mayoría de ellos, todos los días escogen la esclavitud en lugar de la libertad. Yo diría que la mayoría de ellos todos los días escogen la esclavitud en lugar de la libertad. Aunque han sido libertados, vivir como hombres y mujeres libres no les es fácil ni natural. Es un proceso. Y como la salvación debe lograrse de una manera sobrenatural. Y cuando digo sobrenatural, es porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, debe ayudarnos a poder hacerlo. Los teólogos han dado un nombre a la transformación gradual, interna, del esclavo del pecado recién libertado a un individuo plenamente maduro y completamente libre. Ese término es santificación. Y ese es el tema de esta sección de la carta del apóstol Pablo a los romanos. La santificación. Hay frases en el mundo o refranes que a veces suenan a sabiduría, pero no es sabiduría. Tal vez se han oído nada es gratis, ¿no? O más coloquialmente, no sé si se los han dicho, no hay un café gratis. Hay otro que algunos usan, aunque ciertamente está en la Biblia, pero ahorita les digo que les falta. Hay algunos que dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ciertamente está en la Biblia y lo escribió el apóstol Pablo, pero le falta el enunciado anterior, el primero, que dice, si no hay resurrección de muertos, entonces sí, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hay otra frase que dice, uno recibe aquello por lo que paga, ¿no? O hay otro más, Dios ayuda a los que se ayudan. O más coloquialmente entre nosotros, nos dicen que Dios nos dice, ayúdate porque yo te ayudaré, ¿no? La sabiduría del mundo usualmente es mala teología. Esto se debe a que el mundo dejó de funcionar como Dios quería tan pronto como la desobediencia de Adán arrastró al resto de la creación. Como resultado, el orden y la belleza que en un tiempo adornaban la creación divina, si bien no fueron eliminadas por completo, se han vuelto retorcidas y grotescas. Ahora el mundo opera de acuerdo a un sistema diferente que deja poco o ningún espacio para cualidades celestiales tales como la humildad, la bondad, la fe y la más extraña de todas, la gracia. Al concluir Pablo la sección anterior, audazmente declaró que si bien el pecado reinó en la tierra y por tanto la muerte, Jesucristo ha iniciado la reconquista de lo que es de Él. Este mundo es de Él. Ahorita está prestado o se lo ha prestado a Satanás. Pero Dios, el Señor Jesucristo, quiere recuperarlo. Y para eso nos ha llamado. Para usar las palabras del apóstol Pablo, sobreabundó la gracia a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Esto está en los versículos 20 y 21 del capítulo 5. Son los dos últimos versículos antes de entrar al capítulo 6. Este resume lo que explicará luego en los capítulos 6, 7 y 8 Pablo. Para empezar su explicación, el apóstol hace dos preguntas que muestran cuán extraña es la gracia a un mundo dominado por la muerte y a las mentes entregadas a la depravación. Estas son dos preguntas para las cuales él ya tiene respuesta. La primera, en el versículo 1 de nuestro pasaje del capítulo 6, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Segunda pregunta, en el versículo 15 de nuestro capítulo 6, ¿vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Sin duda alguna él encontró estos desafíos a la gracia en todas las sinagogas entre Jerusalén y Roma, en todo lo que era conocido como el Imperio Romano Oriental. Punto número 1. Continuaremos en el pecado. 6.1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta retórica es en realidad una afirmación disfrazada como pregunta, y por consiguiente no espera una respuesta directa, pero es efectiva en el debate porque hace lo que parece ser un enunciado irrefutable y pone al opositor en aprietos. Pablo toma la pregunta retórica de sus opositores, que es un reto a la doctrina de la gracia, y la pone sobre el tapete. Si el pecado trae gracia y un montón de pecado trae un mayor montón de gracia, ¿no deberíamos pecar lo más que podamos a fin de que la gracia siga fluyendo desde el cielo? La respuesta de los opositores surgiría de manera natural. Sabemos que esto no puede ser verdad, así que la doctrina de la gracia debe ser falsa. Los opositores de Pablo habían señalado algo válido. Una mente depravada de seguro ve la gracia desde una perspectiva torcida, pero Pablo aprovecha el ataque. Sus opositores han demostrado con mucha claridad, con su punto de vista distorsionado, que Dios no puede permitir que los que reciben su gracia continúen en un estado mental depravado, o retorcerán la gracia como lo hacían los detractores de Pablo. Por consiguiente, los creyentes deben recibir una nueva naturaleza, una nueva mentalidad, una nueva vida. Eso nos dice el versículo 4 de nuestro pasaje. Punto número 2. De ninguna manera. Versículos 2 y 3 dice: de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Pablo responde a esa idea defectuosa con una fuerte reprensión. De ninguna manera. Es decir, que tal cosa jamás ocurra. Eso es lo que quería decir en el original. Luego pone otras dos preguntas retóricas más ante sus lectores, cada una con una verdad cristiana monumental. La primera pregunta: ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Destaca el hecho de que los creyentes
ya no sirven a su antiguo amo. Éramos esclavos del pecado porque nuestra vieja naturaleza lo encontraba irresistible. Cuando yo leo esto, me han platicado, no que me lo hayan dicho, pero dicen que cuando alguien van a detenerlo y los policías lo detienen, lo primero que le dicen, flojito y cooperante. Yo creo que nosotros ante el pecado así estábamos. Nos poníamos flojitos y cooperando. Pero la muerte nos ha libertado de esa esclavitud. Qué trágico sería que el esclavo libre de la servidumbre o de la esclavitud continuara sufriendo el dolor del maltrato y la degradación de la esclavitud cuando puede correr libremente. Claro, esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo es que morimos al pecado cuando es obvio que estamos bien vivos? Pablo responde con una segunda pregunta retórica. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Esta segunda pregunta introduce una verdad compleja llamada identificación. Según esto, todos los que han puesto su fe en Jesucristo han sido bautizados en Él. El contexto indica con claridad que este no es el bautismo en agua. Es una fuerte imagen verbal que habría sido familiar para los creyentes de Roma, sobre todo los judíos. La palabra bautizo es una transliteración del griego baptizo, que significa introducir en agua, sumergir en agua. Ser bautizado en algo es ser sumergido por completo en eso. Es más, el significado primordial del bautismo era identidad. A los que se convierten al judaísmo se les bautizaba en el pacto de Dios con Abraham. Así que se identificaban con los judíos de nacimiento y llegaban a ser herederos de todo lo que Dios les había prometido a los descendientes hebreos de Abraham. ¿Y por qué digo hebreos? Porque recordemos que Abraham tenía dos ramas de descendientes. Uno era Isaac y la otra era Ismael. Pero aquí el apóstol Pablo es bien claro que está refiriéndose a los descendientes hebreos de Abraham. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo para conocer la salvación del pecado, se nos dice que Él nos envuelve en un sentido espiritual, de una manera muy real. Nuestra identidad se une a la de Él, de tal manera que la experiencia de Él se vuelve nuestra. Él murió y nosotros morimos con Él. Él resucitó de los muertos a una nueva clase de vida y también nosotros. En virtud de nuestra identificación con Jesucristo, su muerte y su resurrección, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Amén. Amén. La identidad con Cristo empezó con fe, pero tiene consecuencias continuas. Este es un concepto difícil porque es muy abstracto, pero en realidad no es muy diferente de la verdad que aprendimos en el pasaje de Romanos del 3:21 al 5:21. Leamos
los primeros 5 versículos del capítulo 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Podemos imaginar lo que tenemos, lo que sabemos, lo que poseemos? O en otro sentido, que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Amén. Y a veces nos portamos como si no tuviéramos ese poder, esa gloria de Dios en nosotros. Nos identificamos con Jesucristo cuando Él sufrió el castigo por nosotros y pagó la pena legal del pecado en lugar nuestro. Dios entonces acreditó la justicia de su Hijo a nuestra cuenta moral. Algunos traductores dicen que imputó la justicia de su Hijo hacia nosotros. Y recibimos la gracia por fe. Pero la gracia no se detiene allí. La identificación le permite al creyente participar de todo lo que disfruta el Hijo de Dios. Para ayudar a los creyentes a aprovechar al máximo esta dádiva, este regalo, este don, Pablo explica primero los detalles intrincados de esta verdad cristiana. Versículo 4 al 10, y lo vamos a ver ahorita. Después bosqueja el significado de la identificación, versículo 11 y 12 de nuestro capítulo 6, y concluye con una explicación de cómo aplicarla en el versículo 12 del capítulo 6. Estos dos últimos no vamos a verlos porque es parte de del siguiente pasaje. 3 términos claves que debemos observar: saber, considerar y presentar la verdad. Punto número 3, saber la verdad, versículo 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, o literalmente dice, resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. La emancipación liberta legalmente a la persona de la esclavitud, pero no garantiza que esa persona disfrutará de la libertad. La persona primera debe saber que ha sido libertada. La explicación que Pablo da sobre la identificación usa 3 términos condicionales. De aquí, de nuestro versículo 4, la versión internacional y la Biblia de las Américas coinciden en cómo tradujeron estos 3 términos condicionales. El primero es por tanto. La Reina Valera lo traduce ¿por qué? Por tanto. La segunda es
¿a fin de qué? Y la tercera, así también nosotros. La expresión conectora griega, por tanto, es importante porque indica que el siguiente enunciado del apóstol es una continuación lógica de lo que acaba de escribir. O sea, la próxima oración no queda sola, continúa explicando la verdad. Todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte. Eso nos lo dice en el versículo 3. Por tanto, debido a que hemos sido bautizados en la muerte, hemos sido sepultados con Él mediante el mismo bautismo. Eso nos indica que el bautismo del versículo 4 es el mismo que en el versículo 3, es espiritual, no en agua. Esto debe quedar claro porque algunos afirman que la gracia y la promesa de salvación se recibe mediante un estanque de agua y no solo por fe. Al menos eso dice la religión popular, ¿no? Que para ser salvo hay que bautizarse. Aunque el bautismo se aplique a alguien que no tiene ni idea de lo que está sucediendo. Y aquí hemos visto que es solo por fe. Y si es solo por fe, debe tener una cierta madurez para poder entender qué es lo que está haciendo. Pablo se esforzó por establecer la verdad de que la circuncisión, símbolo importante de participación judía en el pacto de Dios con Abraham, no tiene el poder de salvar a nadie. Recordemos que fue la fe de Abraham lo que le acreditó, lo que se le acreditó como justicia. De modo similar, el bautismo en agua, símbolo importante de participación cristiana en el nuevo pacto de Dios por Cristo, no tiene el poder de salvar a nadie. Para el creyente genuino, el bautismo en agua da una demostración visual del bautismo espiritual en Cristo. Versículos 5 al 7 dice: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Como consecuencia lógica de nuestra identificación con Cristo en su muerte, el hecho de que murió en nuestro lugar, nos identificaremos con Él en su resurrección. Esto es cierto, lo sepamos o no lo sepamos. En la eternidad seremos como Él es. Nuestro cuerpo será como el suyo. No estaremos sujetos a enfermedades, no estaremos sujetos a dolor, ni a sufrimiento, ni a debilidades, ni a tentaciones. Sin embargo, por ahora, mientras vivimos en este cuerpo, en una creación caída, esta nueva vida ya es nuestra potencialmente. Para experimentarla aquí y ahora, debemos apropiarnos de ella, como dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2. Queridos hermanos, ahora ya somos hijos de Dios,
pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Cuerpo pecaminoso es una expresión que Pablo explicará con detalle más adelante. Por ahora, solo necesitamos reconocer que aunque el cuerpo no es inherentemente malo, como algunos alegan, es el vehículo de nuestra vieja naturaleza de pecado. No es inherentemente pecado, sin embargo es parte de este mundo caído y por consiguiente está sujeto a la tentación y a la corrupción. En un sentido espiritual, hemos muerto y los cadáveres no responden a la tentación. Los cadáveres no escogen hacer el mal. La tentación y el pecado no tienen poder sobre los cadáveres. Nosotros podemos picarle con una aguja a un cadáver y no va a responder. Le podemos gritar, podemos pasar como gusten y no va a responder. Ahora, algún día experimentaremos esta verdad en un sentido físico. Mientras tanto, antes de que muramos físicamente y seamos resucitados a una nueva clase de vida, tenemos la oportunidad de experimentar esta verdad. El primer paso para experimentar esta nueva vida abundante de Cristo es saber esto. Versículo 6. Saber que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. O en palabras del profeta Ezequiel, en Ezequiel 36, 26. Dios nos dice, le dice a su pueblo: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. O como le dijo el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso, en Efesios 4:22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En otras palabras, estamos bajo una nueva administración. Estamos sujetos a la autoridad de Dios y no la del pecado, ni la del mundo, ni ningún otro gobernante. Ya no estamos obligados a escoger el pecado. Cuando morimos con Cristo, nuestros cuerpos quedaron liberados de la sumisión al pecado. El pecado era la característica principal de la vida vieja, pero la justicia es lo que describe la vida nueva. Versículos 8 al 11 de nuestro pasaje. 8 al 10 o al 11 dice: ahora bien,
Si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Versículo 11. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Una vez que sabemos que la dádiva de Dios está disponible, debemos apropiarnos de ella. Pablo continúa su razonamiento con otra conjunción lógica. Sí, del griego ei. En este caso el sí es condicional porque lo que sigue es verdad solo para los que han creído y por consiguiente han muerto con Cristo. Desafortunadamente en el español no existe un sí condicional. En el inglés, todos los que hemos programado, existe un sí condicional, que es if. El if. En griego sí existe ese sí condicional. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, tenemos la misma vida que Él tiene. Y esta nueva vida nunca terminará en la muerte. Jesús resucitó a su amigo Lázaro temporalmente. ¿Se acuerdan? Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Más tarde Lázaro sucumbiría a la enfermedad, a la vejez o al desastre y moriría de nuevo. Pero este no es el tipo de resurrección que Jesús experimentó. Jesús resucitó a una nueva clase de vida. Su cuerpo no solo despertó de la muerte, sino que se transformó en un tipo de cuerpo que ya no está sujeto a la enfermedad, ni al desastre, ni al envejecimiento. Ya no era un cuerpo que el mundo podía maltratar. Así será nuestro cuerpo, así serán nuestros cuerpos cuando hayamos muerto y seamos resucitados a esta nueva clase de vida. Este es un futuro maravilloso que podemos esperar con seguridad confiada. Sin embargo, no tenemos que esperar. Podemos empezar a disfrutar de los beneficios de esta verdad ahora. La muerte que Cristo murió, la sufrió por nosotros para pagar nuestros pecados. Y la nueva vida que ahora vive, la vive para Dios. Y eso es lo que vamos a ver en estos capítulos del 6 al 8 de Romanos. La vida resucitada tiene a Dios como su fuente y como su propósito. Y para apropiarnos de esa vida debemos entender que es verdad y actuar en consecuencia. Pablo, basado en su autoridad como agente de las buenas noticias, ordena a los creyentes: considérense muertos al pecado. Versículo 11. Punto 5, verdad presente. Una vez que sabemos de nuestra emancipación de la esclavitud y nos hemos considerado libres de esa vieja esclavitud, debemos presentarnos ante nuestro nuevo amo para disfrutar de los beneficios de la nueva vida. Los esclavos acatan las órdenes de su dueño. Son instrumentos del dueño que utiliza
para lograr sus deseos. Antes de ser libres, no podíamos rechazar la autoridad del pecado, pero ahora no tenemos por qué obedecer sus órdenes. En lugar de permitir que nuestro cuerpo sea un instrumento de los deseos del pecado, o sea, injusticia, debemos ahora presentar nuestros cuerpos a nuestro nuevo amo, Dios, para cumplir sus deseos. Es decir, justicia. La palabra griega que se traduce como instrumentos con frecuencia se refiere a armas de guerra. Ya no debemos presentar nuestro cuerpo como un arma que el pecado utilice para lograr sus fines perversos, sino que debemos convertirnos en soldados rasos al servicio de la justicia. Con esto concluimos. Debido a que la gracia es tan extraña a la mente depravada, no es fácil que se ajuste a ella una mente recién restaurada. Con todo, el Espíritu Santo será fiel en usar cualquier circunstancia y experiencia para transformar al nuevo creyente por dentro. A la larga, cuando esta vida física dé paso a la vida eterna, los creyentes seremos como Cristo. Hasta entonces, somos trabajo en construcción. Aunque el Espíritu Santo puede hacer la obra de transformación y será fiel en completar la obra, el apóstol Pablo le dice a los cristianos de Filipos: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Se nos invita a participar en el proceso. Tenemos un papel genuino para determinar la calidad de vida que disfrutamos aquí y ahora. Por supuesto, la calidad de vida que me refiero tiene que ver poco con nuestras circunstancias físicas. Me refiero a gozo auténtico, intimidad con el Todopoderoso, libertad de las exigencias del pecado y llegar a ser como Cristo. En otro pasaje de Romanos, en Romanos 8, 28 y 29, eso es lo que nos dice Pablo. Que Dios nos quiere transformar a imagen de su Hijo. Dios será fiel para realizar en nosotros lo que Él quiere, pero el grado en que participamos sirve para ayudar o para estorbar nuestro progreso. El crecimiento en la gracia empieza con 3 cambios específicos en la forma que operamos. Este patrón se repetirá cada vez que encontremos una nueva verdad espiritual. Hemos visto saber la verdad desde el versículo 4 hasta el versículo 10. En este caso, la verdad de nuestra nueva condición espiritual es que estamos muertos al pecado. Antes de creer en Cristo, éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del mal. No poseíamos poder para dejar de hacer el mal. Ahora el pecado tiene solamente una sola arma. ¿Saben cuál es? El engaño. Satanás quiere que pensemos que las exigencias a pecar no pueden romperse. Pero la verdad sigue firme. Somos libres.
Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de leerla, de escudriñarla, Señor, y te pedimos humildemente que tu Espíritu hable a nuestras vidas y que nos edifique, fortalezca, anime para podernos enfrentar al pecado. Le damos gracias por ello en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.